El amanecer llegó envuelto en una neblina densa y pegajosa, de esas que dejan el aire inmóvil y espeso sobre el cementerio, recortando las siluetas de los cipreses y fundiendo las cruces en la distancia. Era una mañana en que ninguém gostaria de sair de casa, cuanto menos receber más un llamado da administración municipal. Sin embargo, fue justamente en ese clima pesado que los coveiros, uno a uno, llegaron a la portería, arrastrando los pies y frotándose las manos para espantar el frío. Nadie bromeó ni compartió café como de costumbre. El encargado del cementerio, con los ojos hinchados por una noche sin sueño, tenía en las manos un sobre blanco con el membrete del juzgado local. Lo abrió delante de todos y la orden saltó a la vista. Exhumar de inmediato el cuerpo de un hombre sepultado hacía menos de una semana, a petición expresa de un juez, por motivos que el documento no detallaba. Bastó leer la noticia en voz alta para que el silencio se hiciera aún más denso entre el grupo, y todos se miraran, sabiendo que algo no encajaba en esa urgencia, algo que iba más allá de la burocracia y del miedo rutinario a las órdenes de los vivos. Nadie quería ser el primero en hablar. Algunos recordaban al difunto, un hombre de unos 40 años, rostro pálido y siempre serio, del que se decía poco y nada en el pueblo. Había llegado hacía apenas un año, alquilando una casita en la loma, y nunca se supo si tenía parientes o amigos reales. Murió de manera repentina, dijeron que de un infarto, y su entierro fue breve, casi anónimo, con solo 2 asistentes que nadie logró identificar. Ahora su tumba recién cerrada debía ser abierta. El capataz intentó disipar la tensión con instrucciones prácticas, repasar las herramientas, revisar las actas, evitar rumores entre los visitantes del cementerio. Pero ninguno pudo ocultar el malestar. El suelo aún fresco, la tierra blanda, la sensación de que el muerto no había tenido tiempo ni siquiera de acomodarse en la eternidad. Mientras preparaban los utensilios y discutían la logística, la neblina no se levantó. Era como si el día mismo rehusara avanzar. El grupo caminó en silencio hasta el sector del nuevo entierro, rodeando los panteones más viejos y apartados, donde las tumbas anónimas miran a las calles desiertas del barrio. El sendero, normalmente limpio y ordenado, estaba cubierto de hojas podridas, y una brisa gélida agitaba las flores de plástico, haciendo que el aire oliera a humedad y nostalgia. Nadie se atrevía a mirar de frente la tumba designada, como si temieran encontrar al muerto de pie, esperándolos. Al llegar, la primera sorpresa los paralizó. Sobre la lápida improvisada de cemento fresco había flores recientes, lirios y claveles aún húmedos, con gotas de rocío en los pétalos, y entre ellos un sobre doblado cuidadosamente, colocado justo encima del nombre grabado a mano en una placa metálica. El encargado lo recogió con cautela y lo abrió, mientras los demás contenían la respiración. Dentro había una hoja de papel, con palabras escritas en tinta negra y temblorosa. No profanen mi descanso. El que abre esta tumba paga el precio. Era una amenaza, sí, pero escrita con una violencia que heló la sangre incluso de los más curtidos. Se miraron unos a otros buscando una explicación racional. Tal vez un familiar furioso, un amigo del muerto, o simplemente alguien desequilibrado jugando con los nervios de los trabajadores. Pero el mensaje era demasiado directo, y el hecho de que nadie hubiera visto a nadie dejarlo, en un cementerio vigilado noche y día, aumentaba la sensación de vulnerabilidad. La orden judicial, sin embargo, era clara. La tumba debía abrirse, sin importar los temores ni las advertencias. La tensión escaló a medida que recogían palas y lámparas. Cada paso sobre la tierra removida parecía despertar ecos sordos bajo el suelo. Alrededor el silencio era absoluto. Ni pájaros ni insectos, solo el ruido de las botas sobre el barro. El grupo comenzó a cavar, primero con lentitud, después con una prisa nerviosa, como si quisieran terminar cuanto antes y marcharse. El olor a tierra mojada y flores marchitas mezclaba con el sudor frío de los coveiros, y todos evitaban mirarse como si compartieran un mismo pensamiento prohibido. Estaban rompiendo una frontera invisible, desafiando algo o alguien que no perdona la desobediencia. Al excavar los primeros centímetros, una corriente de aire más fría subió del fondo del pozo, helando los dedos y haciendo tiritar hasta a los más valientes. La sensación de ser observados aumentó. A lo lejos,
junto a un ciprés inclinado. Alguien creyó ver una sombra moviéndose entre las lápidas, pero cuando enfocaron la linterna, no había nada. Apenas ecos de pasos en la gravilla, como si el cementerio entero hubiera despertado, atento al trabajo de los vivos. El encargado repitió las instrucciones, pero su voz sonaba vacía, tensa, y nadie quiso hablar de lo que sentían. Mientras avanzaban, otro de los coveiros encontró medio enterrado entre la tierra blanda un trozo de tela, casi nuevo, que no correspondía a la ropa del muerto. Más allá, una huella reciente marcaba el barro. Alguien había estado allí esa misma noche, pese a las cerraduras y las rondas del guardia. Se sucedieron las miradas de alarma, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos pensaron lo mismo. Esa tumba no estaba tan sola como parecía. El misterio de las visitas nocturnas, de los billetes amenazadores, se sumaba a una sensación creciente de persecución. La exhumación no había hecho más que comenzar, y ya el miedo rondaba como un animal salvaje, agazapado en los rincones de la mente. El peso de la responsabilidad judicial no disipaba la certeza oscura de que no estaban solos. Esa primera jornada terminó en un silencio absoluto, con la promesa de que cada nueva palada de tierra traería a la superficie no solo el cuerpo de un hombre anónimo, sino un secreto guardado a fuerza de miedo, advertencias y rabia, una historia a la que todos, por mandato y por azar, estaban ahora encadenados sin salida. A pesar del clima de tensión instalado con la orden judicial y la amenaza escrita encontrada entre las flores frescas, los coveiros regresaron al día siguiente con la obligación de continuar el proceso. Nadie quiso admitirlo, pero casi ninguno había dormido bien esa noche. Uno soñó con la tumba hundiéndose en la tierra y voces que salían del suelo húmedo. Otro creyó escuchar durante la madrugada pasos en el patio trasero de su casa, y hubo quien se levantó sobresaltado, convencido de haber oído un llanto ahogado entre los cipreses. Así llegaron silenciosos y cabizbajos a la portería del cementerio, donde el capataz ya los esperaba con la orden en la mano, la mirada cansada y los hombros más caídos que de costumbre. Caminaron juntos hacia el sector nuevo, guiados por la neblina baja y el olor a tierra mojada que nunca parecía abandonar esa parte del cementerio. Nadie se atrevía a bromear ni a levantar la voz. Incluso las herramientas en la carretilla parecían pesar el doble, resonando en cada bache del sendero como si advirtieran del trabajo que vendría. Al acercarse a la tumba, el aire se volvió más denso, y aunque el sol había salido hacía rato, las sombras parecían quedarse pegadas a las cruces y los muros del camposanto. Al doblar la esquina final, todos se detuvieron en seco. Sobre la lápida improvisada, cubierta por la tierra aún fresca del entierro reciente, había nuevas flores, esta vez margaritas blancas mezcladas con ramos de romero, y de nuevo, un papel doblado meticulosamente, protegido por una piedra pequeña y redonda. El capataz, con gesto resignado, se agachó para recoger el billete. Esta vez, la caligrafía era diferente, más agresiva, las letras inclinadas y temblorosas, como escritas con rabia o miedo. ¿No entienden?, les advertí. Cada noche que se acerquen, cada palada será pagada. Nadie toca este descanso. Nadie dijo nada, pero el miedo empezó a desplazarse entre los coveiros, dejando un frío en la nuca y una certeza incómoda. No estaban solos, y quienquiera que fuera el autor de las notas conocía cada uno de sus movimientos. La tierra, blanda y oscura, seguía húmeda por dentro. Alrededor de la tumba, el barro estaba cubierto de huellas, marcas pequeñas de zapatos y otras más grandes, algunas tan frescas que la tierra aún brillaba bajo la luz pálida del sol matinal. Una ráfaga de viento trajo consigo el aroma fuerte del romero y el murmullo sordo de ramas rozando las rejas oxidadas. Uno de los trabajadores, el más viejo, se persignó en silencio, murmurando que nunca había visto tantos signos de visitas nocturnas, ni siquiera cuando murió el párroco o el niño de la esquina. Nadie respondió. Todos sentían el peso de unos ojos invisibles, acechando desde algún rincón. Al empezar la labor, con los guantes húmedos y la pala en la mano, la tensión se volvió insoportable. El primer golpe sobre la tierra resonó como un trueno apagado. Cada palada parecía despertar algo bajo el suelo, como si el propio muerto se removiera inquieto al escuchar el escándalo de los vivos,
El capataz intentó apurar el ritmo, pero las herramientas parecían clavarse en raíces invisibles o golpear piedras que no estaban allí el día anterior. Un sudor frío corría por la espalda de todos, mezclándose con el barro y la ansiedad. Más de una vez, alguien se detuvo y miró a su alrededor, seguro de que había visto una sombra deslizarse entre las tumbas más próximas, pero solo encontró el vacío y el rumor de sus propios pensamientos. Las flores frescas y los billetes amenazadores continuaron apareciendo a lo largo de toda la mañana. Cada vez que los coveiros volvían del descanso, encontraban nuevas ofrendas junto a la lápida: una medalla antigua, una pequeña cruz de madera, un trozo de tela negra. Nadie se atrevía a preguntar cómo habían llegado allí, ni quién se arriesgaba a entrar en el cementerio sin ser visto, en plena vigilancia diurna y nocturna. Era como si las barreras físicas, las rejas, los candados, los horarios estrictos, no significaran nada para quien realmente deseaba vigilar el descanso de aquel difunto. Al mediodía, mientras algunos almorzaban en silencio en la caseta, una sombra se proyectó en la ventana, una silueta baja y encorvada que desapareció cuando uno de los trabajadores se asomó de golpe. Era la tercera vez esa semana que veían algo así, y cada vez el pánico crecía. El capataz se obligó a mantener la calma, afirmando que todo tenía una explicación racional, que debía ser un familiar trastornado, un enemigo jurado del muerto o, simplemente, un loco que encontraba placer en asustar a los vivos. Pero ni él creía del todo sus propias palabras. En el fondo, cada uno sabía que había algo en esa tumba, algo en ese entierro, que escapaba a las explicaciones fáciles. La tarde cayó con el mismo peso plomizo del amanecer. El sol se ocultó detrás de una nube espesa y el aire se volvió aún más frío. Los coveiros, exhaustos y llenos de tierra hasta las uñas, recogieron sus cosas y se marcharon deprisa, evitando cruzar la mirada con la tumba recién perturbada. Mientras se alejaban, uno de ellos, casi en susurros, advirtió que la tierra parecía moverse sola, como si respirara bajo la losa. Los otros lo callaron temiendo que el miedo se volviera histeria, pero todos compartían el mismo pensamiento. Si alguien estaba dispuesto a vigilar el descanso del muerto con tanta obstinación, ¿qué más sería capaz de hacer para protegerlo? Aquella noche, el cementerio permaneció más silencioso que nunca. El guardia nocturno, un hombre grande y corpulento que jamás temió a los vivos ni a los muertos, confesó haber escuchado pasos suaves recorriendo el sendero de la tumba, risas ahogadas y, por momentos, el chasquido de una pala golpeando piedras bajo la tierra. No se atrevió a salir de la garita. En la madrugada, cuando la neblina volvió a bajar, todos los caminos quedaron cubiertos por una fina capa de barro y ramas, como si la noche misma intentara enterrar cualquier rastro de lo que sucedía ahí dentro. Al regresar para el segundo día de exhumación, el grupo se detuvo una vez más, helado ante la visión de nuevas flores, y sobre ellas un billete doblado en 4 partes, con una sola frase: «Este funeral no ha terminado. Váyanse ahora, mientras puedan». El miedo ya no era solo un murmullo interno, ahora respiraba al ritmo de la tierra, de las flores frescas, de los billetes que seguían apareciendo sin explicación. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que ese entierro nunca fue solo para el muerto. Ahora era un duelo abierto entre la voluntad de los vivos, la rabia de los muertos y la persistencia de quien, por amor, por odio o por locura, no aceptaba que nada ni nadie profanara el descanso final. El tercer día llegó con el cielo envuelto en un gris inerte, como si el propio sol se hubiera negado a iluminar los entierros donde se entrelazaban la muerte, el recuerdo y el miedo. Los cansados sepultureros entraron al cementerio antes de que las puertas se abrieran oficialmente al público, evitando así las preguntas curiosas de los visitantes y la sospecha de los familiares de otros muertos. El capataz caminaba al frente, a grandes zancadas, intentando dar un aire de normalidad a la misión que ya no era secreta, pero de la que nadie se atrevía a hablar fuera de los muros del cementerio. La puerta crujió al cerrarse, y una sensación de aislamiento se apoderó del grupo, mientras avanzaban entre los antiguos mausoleos, sintiéndose cada vez más alejados del mundo de los vivos. En cuanto llegaron a la tumba recientemente removida, se produjo la primera impresión. Alrededor de la tumba,
La tierra estaba removida, con profundas huellas de pisadas recientes, mucho más claras que las dejadas por el grupo en los días anteriores. Había pisadas de adultos, huellas de botas y también pequeñas huellas, casi infantiles, que se dirigían hacia el muro lateral, donde la vegetación se volvía densa y silvestre. Las flores frescas del día anterior estaban aplastadas en el barro, como si alguien las hubiera pisoteado durante la noche. Más adelante, cerca de una cruz de madera torcida, un pañuelo doblado con una inicial bordada, manchado de barro, colgaba de una rama baja de ciprés. El capataz, con expresión cada vez más sombría, tomó el pañuelo y se lo guardó en el bolsillo, evitando explicar a los demás lo que había imaginado. Mientras preparaban sus herramientas, dos de los sepultureros más jóvenes comenzaron a examinar los alrededores de la tumba. Bajo una losa rota, encontraron lo que parecía ser un juguete viejo, un coche de hojalata oxidado, uno que nadie recordaba haber visto antes en el cementerio. Junto al juguete yacía una pulsera de cuentas de colores, vieja y rota, pero claramente colocada allí a propósito. Un extraño escalofrío recorrió la espalda de todos. Era como si cada noche alguien trajera no solo flores, sino también recuerdos, objetos con un significado tan íntimo que parecía imposible dejarlos al azar. El trabajo se reanudó, pero el ambiente era irrespirable. Con cada palazo, los sepultureros miraban hacia atrás, seguros de que alguien los sorprendería saliendo de entre los arbustos o las tumbas, pero nada se movía, salvo la ligera brisa que hacía bailar las hojas sobre la lápida. En un momento dado, uno de los trabajadores mayores se acercó al sendero y notó un detalle inquietante. La puerta lateral del cementerio, que se cerraba con dos cadenas por la noche, tenía el suelo exterior igualmente marcado con huellas recientes, algunas aún húmedas. En otras palabras, quienes entraban a visitar la tumba no lo hacían por la puerta principal, sino por un sendero oculto y clandestino que nadie había notado antes. La tensión fue en aumento a lo largo de la mañana. El capataz decidió reforzar la vigilancia para la mañana siguiente, asignando al empleado más valiente a dormir en la caseta de vigilancia junto a la sección sospechosa. Aún así, nadie parecía dispuesto a desafiar al misterioso visitante. El miedo ya no se limitaba a una persona viva, sino a algo más amplio, una sensación de persecución, como si las propias sombras pagaran el precio de la profanación. Cuando, alrededor del mediodía, uno de ellos fue a buscar agua al viejo pozo y encontró una pequeña muñeca de trapo, empapada y cubierta de barro, tirada a menos de 5 metros de la tumba, nadie dudó de que los vigilaban noche tras noche. Durante el almuerzo, los sepultureros apenas comieron, prefiriendo permanecer cerca unos de otros, lanzando miradas nerviosas al reloj y las ventanas de la pequeña casa, como si temieran encontrarse con el rostro de un extraño o un fantasma afuera. El capataz les ordenó registrar todos los objetos encontrados y tomar fotografías de las huellas para mostrarlas a la gerencia y, de ser necesario, a la policía. Pero en el fondo, todos sabían que las autoridades poco podían hacer contra un adversario que parecía moverse con naturalidad entre mundos. Al caer la tarde, surgieron nuevos problemas. Al regresar a la tumba, el grupo encontró el agujero medio cerrado y la tierra removida de nuevo. Dentro, una botella de vidrio con un papel enrollado. Era una nueva nota, más corta y aún más amenazante. No saben con quién están tratando. Esta vez, las letras eran temblorosas, la tinta manchada, como si hubieran sido escritas bajo una intensa emoción. El capataz, sin decir palabra, dobló el papel y les dijo a todos que se fueran a casa antes del anochecer. Nadie protestó. Esa noche, el vigilante asignado oyó susurros alrededor de las 3 de la mañana, como si un niño y una mujer discutieran en voz baja cerca del muro lateral. Luego se oyeron pasos rápidos y algo arrastrándose por el suelo. Al mirar por la ventana, solo vio una densa niebla que cubría la zona, pero juró que percibió un fuerte olor a velas quemadas y tierra mojada que impregnaba la caseta de vigilancia. Pasó el resto de la noche con la luz encendida, rezando en silencio y jurando no volver a vigilar esa zona. Cuando volvieron a reunirse por la mañana, los sepultureros guardaron silencio.
El grupo se dividió para buscar más indicios de intrusión, y cada paso revelaba más huellas, más objetos personales ocultos, cintas, fragmentos de fotos, un reloj de pulsera con las iniciales del difunto grabadas en la parte posterior. El miedo a una persona viva o a cualquier otra cosa se convirtió en una obsesión colectiva. Incluso los visitantes del cementerio empezaron a evitar la zona, afirmando sentir escalofríos al pasar. Los niños lloraban, los ancianos se santiguaban, y los pájaros parecían ignorar esa parte del cementerio. Así, con cada día que pasaba, la sensación de persecución y vigilancia se profundizaba, alimentada por evidencias concretas que siempre surgían al amparo de la noche. Los sepultureros, que antes consideraban la muerte una rutina, comprendieron que existen ritos y silencios que no admiten interrupción y que no toda amenaza es una simple broma. Con el paso de las noches, el miedo y la fascinación por los restos que quedaban al borde de la tumba sellaron un pacto tácito. A partir de entonces, cada nuevo paso se daría bajo la mirada invisible de quienes, vivos o muertos, jamás tolerarían la profanación. El temor que se había instaurado entre los coveiros comenzó a transformarse en paranoia real cuando, tras cada jornada de exhumación, nuevas notas escritas aparecían junto al túmulo. No era solo la frecuencia, ahora diaria, a veces incluso más de una por día, sino el cambio paulatino en el tono de las amenazas, que pasaron de simples advertencias a insultos directos, insultos que nombraban a los coveiros por su nombre y hacían alusión a detalles íntimos de sus vidas, como si el autor fuera alguien que los conocía muy bien, alguien que los observaba no solo en el cementerio, sino también más allá de sus turnos. Las notas estaban escritas en diferentes tipos de papel, desde hojas de cuaderno hasta pedazos de jornal antiguo, con caligrafías variadas, unas líneas finas y angulosas, outras más arredondadas e infantís, mas todas con a mesma tinta escura que por veces parecía borrada por lágrimas ou chuva. El primero en sospechar fue el capataz. Empezó a guardar las notas en una caja cerrada con llave en el cobertizo, buscando un patrón, una pista que revelara al autor. Durante unos días, examinó la escritura con una linterna, comparándola con las notas del registro de empleados, intentando cruzar horarios y turnos, pero nada tenía sentido. El misterio se agudizó cuando, un miércoles por la mañana, apareció una carta no solo sobre la tumba, sino también pegada bajo el parabrisas del coche del sepulturero más joven. El mensaje era breve: «Sé dónde duermes, no juegues con la muerte de los demás». El joven, que hasta entonces había intentado mantener el valor, regresó a casa temblando, jurando haber oído una voz susurrar su nombre al cruzar la puerta del cementerio al anochecer. Las notas se multiplicaban en lugares insospechados, en el bolsillo de un impermeable dejado en el vestuario, dentro del cajón de la oficina, incluso debajo de una rebanada de pan en el almuerzo comunitario, siempre con frases cada vez más amenazantes. «Nunca saldrás de aquí. Cada palada de tierra cuesta un alma. Quien perturbe el descanso de los muertos será perseguido hasta el final». El tono oscilaba entre la súplica y la ira, como si el autor oscilara entre el deseo de asustar y el impulso de proteger algo sagrado. Abundaban las hipótesis. ¿Se trataba de un pariente perturbado? ¿Uno de los trabajadores del turno de noche jugando a aterrorizar a sus compañeros? ¿O alguien del pasado del difunto recién enterrado queriendo tomarse la justicia por su mano? Sin embargo, nada parecía encajar. El misterio se profundizó aún más cuando, cierta madrugada, dos coveiros que hacían la ronda notaron una figura encapuchada junto al muro lateral, inmóvil como una sombra solidificada. Apenas alumbraron con la linterna, la figura se desvaneció detrás de las cruces. Corrieron tras ella, pero no encontraron rastros más que el eco de sus propios pasos, y al volver al lugar, había una nota nueva, húmeda por el rocío. «Están avisados. La próxima vez no habrá palabras, solo consecuencias». Nadie quiso quedarse solo esa noche en el cementerio, y al día siguiente, las autoridades locales fueron informadas. La policía patrulló los alrededores sin encontrar nada, y los vecinos juraron no haber visto ningún extraño en la zona, pero los billetes siguieron apareciendo, cada vez más personales. La paranoia se apoderó del lugar de trabajo, y los sepultureros comenzaron a vigilarse mutuamente.
desconfiando incluso de sus propias sombras. El capataz estableció una doble rotación de guardia, pero las notas seguían apareciendo durante los descansos cuando no había nadie. En una ocasión, el sepulturero más veterano encontró un mensaje en el bolsillo de su overol, guardado en su armario personal bajo llave. Nadie se libra de lo que debe. Era imposible saber cómo había llegado allí la nota, a menos que el autor conociera los horarios y rutinas de cada uno, como si viviera entre ellos, o peor aún, como si fuera uno de ellos. Poco a poco, comenzaron a acumularse informes de sucesos extraños, pasos provenientes de la parte trasera del sector durante la madrugada, puertas de cabañas que se abrían y cerraban solas, herramientas que desaparecían misteriosamente para reaparecer cubiertas de tierra, pequeñas huellas de manos en las ventanas empañadas. Los sepultureros evitaban hacer comentarios en voz alta, pero todos percibían que la línea entre la amenaza humana y algo sobrenatural se difuminaba. Con cada nuevo informe, crecía la sensación de que no se enfrentaban simplemente a un perseguidor decidido, sino a una voluntad vengativa capaz de trascender la lógica y la materia, motivada por un antiguo secreto, algo que no podía ser revivido por el mero capricho de los vivos. El clima entre el grupo se volvió irrespirable. Las discusiones aumentaron, cada uno acusando al otro de dejar puertas abiertas o de permitir que el autor de las notas ingresara con tanta facilidad. Algunos llegaron a sospechar de los propios familiares del muerto, aunque nadie los había visto regresar. Otros pensaron en los niños de la zona, famosos por sus bromas pesadas, pero ningún niño podría escribir con tanto odio y precisión, ni saber detalhes íntimos da rotina dos coveiros. O medo coletivo passou a ser tema das conversas noturnas, com cada tentando encontrar explicações racionais, mas no fundo, todos temían o inexplicável. Cada noche, las amenazas escritas se volvían más sombrías, menos advertencias y más sentencias. Quienes desentierren el pasado serán enterrados con él. La sangre derramada no se olvida. Ahora te veo. Los sepultureros, antes orgullosos de su oficio, empezaron a evitar mirar la tumba al pasar por la zona. Muchos rezaban antes de acostarse, otros pedían protección a sus seres queridos. Nadie se atrevía a desafiar abiertamente al autor de las notas. Aún así, la exhumación continuó, pues la orden judicial era inflexible y la presencia del capataz, aunque también atormentado, impedía cualquier desistimiento. En ese clima, el misterio del autor de las notas dejó de ser solo una cuestión práctica y se transformó en una obsesión, una pregunta sin respuesta que se repetía como un mantra a cada aparición de un nuevo papel doblado. ¿Quién escribe en la noche y camina sobre nuestras huellas? ¿Quién conoce nuestros nombres y nos observa desde el silencio del cementerio? ¿Hasta dónde llega el odio o el amor de los vivos por los muertos? Y, lo más perturbador, ¿es posible que el verdadero autor de las amenazas no sea ya parte de este mundo, sino alguien que nunca aceptó marcharse del todo? El quinto día marcó el verdadero comienzo de la exhumación, no solo como un ritual mecánico, sino como la travesía a un territorio donde las reglas de los vivos y los muertos comenzaban a difuminarse. La atmósfera en el cementerio era electrizante. Una intensa expectación se cernía sobre las tumbas, como si ni siquiera los pájaros hubieran decidido posarse allí esa mañana. El capataz llegó antes del amanecer, revisó los registros por tercera vez, inspeccionó las cerraduras de las puertas y, sin mediar palabra, entregó la llave a los sepultureros, indicándoles que comenzaran su trabajo antes de que el sol saliera por completo tras las tumbas. Era como si cada minuto extra de luz les robara el coraje colectivo que apenas habían logrado reunir. Las herramientas crujieron, las palas se hundieron en la tierra, pero el habitual golpeteo del metal contra la tierra ahora sonaba como una profanación, un eco amplificado por toda la necrópolis. Con cada capa de arcilla removida, crecía la sensación de que algo observaba, acechando tras las lápidas torcidas y los árboles retorcidos que rodeaban la zona. Nadie se atrevía a intercambiar palabras más allá de lo esencial, e incluso las habituales maldiciones entre colegas dieron paso a miradas rápidas y temerosas. El olor a tierra recién abierta se mezclaba con el agrio perfume de las flores marchitas de la noche anterior. De vez en cuando,
Una ráfaga de viento agitaba las hojas secas y parecía susurrar secretos en un idioma imposible, un idioma que solo las sombras entendían. La primera sorpresa real llegó cuando, mientras cavaba en el lado izquierdo de la tumba, uno de los sepultureros encontró una muñeca de porcelana, partida por la mitad, con sus ojos de cristal fijos mirándolo fijamente. No era solo un juguete viejo, era una pieza que claramente no pertenecía al difunto ni a ninguna otra tumba cercana. Junto a la muñeca, enterrada entre raíces y rocas, había otra nota: «Te están vigilando». El sepulturero se apartó, pálido, y el capataz tomó la iniciativa ordenándoles que avanzaran más rápido. Pero con cada centímetro de tierra removida, sus movimientos se volvían más tensos, casi apresurados por el deseo de terminar rápido y escapar de la zona maldita. Los demás miembros del grupo comenzaron a notar detalles inquietantes. Uno vio, entre las lápidas al otro lado del muro, la fugaz silueta de alguien inmóvil, con el rostro cubierto por un sombrero viejo. Cuando intentó llamar la atención de sus compañeros, la figura ya había desaparecido. Otro, al agacharse para retirar una lápida, sintió el frío roce de una mano invisible en el hombro, un contacto tan real que casi cayó de rodillas del susto. Todas las miradas se dirigieron a los alrededores del cementerio. Tras los árboles, tras las ventanas de la capilla abandonada, entre los mausoleos donde la luz del sol no llegaba, las sombras parecían alargarse, desapareciendo para contemplar el espectáculo de los vivos, abriendo un hogar que no les pertenecía. A medida que el agujero crecía, la atmósfera se hacía más densa. El sudor corría por las espaldas de los trabajadores, mezclándose con el polvo, el miedo y la opresiva sensación de que todo allí conspiraba para expulsarlos. La tierra no solo dejaba fragmentos de objetos, sino también una historia silenciada por los palazos y el silencio. Entre las raíces encontraron un crucifijo de metal retorcido, una cinta negra y un pequeño retrato descolorido, rostros ancianos que los miraban, anónimos y olvidados, como cómplices mudos de lo que estaba a punto de suceder. Alrededor del mediodía, mientras el grupo descansaba un rato a la sombra de un ciprés, uno de los sepultureros sintió una extraña punzada de vértigo, como si todo el cementerio girara a su alrededor. Creyó ver docenas de ojos observando desde detrás de las lápidas, ojos que parpadeaban al ritmo de las palas al golpear la arcilla, ojos de vivos y muertos indistinguibles. Intentó disimular su nerviosismo, pero al regresar a la excavación, encontró una nueva huella fresca, pequeña, casi infantil, impresa en la arcilla junto al agujero abierto. No había niños allí, y era imposible que alguien del grupo hubiera salido de allí. El capataz les ordenó terminar de cavar la tumba rápidamente. Cuando por fin llegaron al ataúd, el silencio se volvió insoportable. Era como si hasta los insectos se hubieran detenido a escuchar. Limpiaron el ataúd, lo retiraron con sumo cuidado y lo colocaron junto al agujero. Un fuerte olor agrio impregnaba el aire, y una sombra pareció cruzar los rostros de todos a la vez. El capataz respiró hondo y se preparó para el siguiente paso, la apertura del ataúd, que solo se realizaría en presencia de la autoridad judicial a la mañana siguiente. Pero nadie se atrevió a irse de inmediato. Todos permanecieron inmóviles, fascinados por la escena, como esperando que algo o alguien saliera de dentro de la caja de madera y exigiera una explicación. De regreso a la pequeña casa, cada sepulturero sintió el peso de la mirada invisible que los seguía. Miraron por encima del hombro, escudriñaron entre las tumbas, temiendo ver la silueta de la figura encapuchada, la niña imposible o simplemente algo que no podían nombrar. Las amenazas de las notas, antes un misterio incómodo, habían cobrado forma, transformándose en una presencia real, materializada en gestos, en marcas de barro, en susurros arrastrados por el viento. La certeza de ser observados ya no era paranoia colectiva, era la nueva normalidad, el precio que pagaban por desafiar un ritual de silencio y olvido impuesto por fuerzas que se negaban a aceptar la violación. Esa noche casi nadie durmió. La ciudad parecía tranquila, pero el cementerio vibraba con una tensión contenida. Afuera, uno de los sepultureros, insomne, oyó el inconfundible sonido de pasos
que cruzaban el sendero que conducía a la zona recién inaugurada. A primera hora de la mañana, las luces del puesto de guardia parpadearon 3 veces, como si alguien hubiera pasado por delante de los sensores, pero las cámaras de seguridad, misteriosamente, no registraron nada esa noche. Los susurros se hicieron más fuertes, mezclándose con el viento, trayendo nombres olvidados, antiguas advertencias y promesas de venganza. A la mañana siguiente, cuando todos volvieron al trabajo, encontraron la pala principal atascada en medio del agujero, una cinta roja atada al mango y una nueva nota cuidadosamente doblada junto al ataúd. Esta vez, las palabras fueron breves pero contundentes. «Te lo advertí, no estás solo». Cundió un terror silencioso, y nadie se atrevió a decir que todo esto era obra de un simple mortal. Era como si, al remover la primera capa de tierra, hubieran abierto no solo una tumba, sino una puerta a la mirada atenta de todo lo que descansa, o acecha, bajo la tierra del cementerio. La primera noche tras el retiro del ataúd, una inquietud sorda se apoderó de todo el cementerio. El capataz había decidido mantener a uno de los sepultureros de guardia en la caseta principal, a otro patrullando la zona de exhumaciones y a los demás turnándose para descansar en una pequeña habitación junto al taller de herramientas. El frío era cortante, la niebla se cernía sobre el suelo y un silencio opresivo se apoderó del lugar, roto solo por el crujido de las ramas de los árboles y el lejano ladrido de los perros en el vecindario vecino. Todos sabían, incluso sin admitirlo, que esa noche sería diferente a cualquier otra. Poco después del mediodía, el sepulturero a cargo de la patrulla nocturna sintió su primer escalofrío cuando, al pasar entre 2 mausoleos, se dio cuenta de que el viento no venía del exterior, sino que parecía soplar desde el interior de la tierra, trayendo un olor acre a arcilla fresca y algo dulce, a podrido. Las farolas de la zona parpadeaban esporádicamente, creando largas sombras que se arrastraban entre las lápidas. Al acercarse a la zona de exhumación, oyó lo que inicialmente creyó que era el crujido de una pala junto al agujero, pero el sonido se repitió, como si alguien arrastrara metal contra piedra, un eco seco, casi irritante, que resonó en su pecho. Sintiendo el corazón latir con fuerza, encendió la linterna, barriendo los alrededores con un haz tembloroso. Nada se movía a la vista, salvo la cortina de niebla que oscurecía parte de las lápidas inferiores. El ruido metálico cesó de repente, reemplazado por un susurro suave, casi infantil, proveniente del interior de la fosa de exhumación. No era una voz articulada, sino un murmullo continuo, como la repetición de un nombre olvidado. El sepulturero sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Dio otro paso y entonces, con claridad, oyó: «No despiertes, no despiertes». La voz parecía provenir de muchos lugares a la vez, ahora bajo tierra, ahora tras una cruz, ahora a lo largo del muro lateral. Nervioso, el sepulturero retrocedió, tropezando con una raíz y casi dejó caer la linterna. Al darse la vuelta para correr, se detuvo de golpe al ver una sombra encorvada al otro lado del muro, inmóvil, mirando fijamente hacia el agujero. Su rostro era invisible, pero su cuerpo parecía latir levemente, balanceándose como una vela a punto de apagarse. El sepulturero cerró los ojos un instante, respiró hondo, y al abrirlos de nuevo, la sombra había desaparecido. Todo estaba tan silencioso que podía oír su propia sangre latiendo en sus oídos. Mientras tanto, en la caseta de vigilancia, el guardia observaba las pantallas de la cámara de circuito cerrado. Las imágenes granuladas mostraban ocasionalmente figuras de gatos o pájaros, pero alrededor de las 3 de la mañana, los monitores comenzaron a parpadear. Durante unos segundos la pantalla se quedó en negro, y al volver a aparecer, captó lo que parecía ser la silueta de una persona de pie al borde de la fosa exhumada. El guardia intentó ampliar la imagen, pero el sistema se congeló, congelando la imagen con la figura medio inclinada sobre el agujero, aparentemente asomándose. Llamó por radio al capataz, pero solo oyó estática y luego más susurros, esta vez provenientes de la propia radio, que repetían palabras sin sentido, como fragmentos de una conversación lejana. A estas alturas, nadie podía dormir.
Los que estaban en el taller oyeron pasos en el pasillo exterior, como si un grupo de personas, o algo similar, estuviera dando vueltas alrededor del edificio. El capataz, siempre escéptico, cogió una linterna y salió a inspeccionar. En cuanto abrió la puerta, sintió una ráfaga de viento tan frío que le hizo llorar. En el suelo, unas huellas húmedas conducían desde la entrada de la zona de exhumación hasta la pared, desapareciendo de repente entre la hierba. Encendió la linterna y por un instante juró haber visto en la ventana del taller el reflejo de un rostro pequeño y pálido que le sonreía. El capataz cerró los ojos, recitó una oración y al volver a mirar, el cristal estaba transparente, con solo gotas de rocío. Las horas avanzaron a paso de tortuga, cada minuto tan tenso que la respiración colectiva parecía sostenerse en un hilo. Cada ruido o batido de una ventana, el crujido de una madera, el silbido del viento, era motivo de alerta máxima. Y sin embargo, lo más inquietante no era lo que se veía o se oía, sino lo que se sentía, la certeza absoluta de que no estaban solos, de que algo los observaba con atención y paciencia, como quien espera que una puerta se abra del todo para cruzarla sin retorno. Alrededor de las 4, uno de los sepultureros que dormían en el taller se despertó sobresaltado, con un peso en el pecho. Había soñado que lo enterraban vivo, oyendo el sonido de las palas cubriendo su cuerpo y entre el crujido de la tierra los mismos susurros insistentes. «No despiertes, no despiertes». Al abrir los ojos, vio las luces de la habitación parpadear y los cuadros de la pared temblar como si alguien los tocara desde el otro lado. Se levantó aturdido y al mirar por la ventana solo vio la oscuridad cerniéndose sobre él, más densa que nunca. Al amanecer, la niebla tardó en disiparse. Cuando los sepultureros se reunieron en la zona, vieron que la tumba estaba cubierta de hojas y ramas, como si una tormenta silenciosa acabara de pasar. Entre el lodo, una nueva nota. Están advertidos. La próxima noche será la última. El miedo se dibujaba en sus rostros, pero nadie se atrevió a sugerir que se detuvieran. No había vuelta atrás. Todos sabían que, aunque lo dejaran todo, las voces y los susurros lo seguirían a donde quiera que fueran. La noche siguiente comenzó con aún más tensión. El capataz insistió en que 2 vigilantes permanecieran de guardia fuera del taller. Esta vez, la noche no solo trajo susurros y ruidos metálicos, sino también lo que parecían risas ahogadas, gemidos lejanos y a veces el inconfundible sonido de pasos corriendo entre las lápidas. Uno de los vigilantes, el más joven, intentó seguir el sonido pero se perdió entre las tumbas. Cuando finalmente encontró el camino de regreso, notó que alguien, o algo, había dibujado pequeños círculos en la tierra alrededor de la tumba exhumada, marcas que no estaban allí antes y que nadie del grupo podía explicar. Los coveiros, que siempre habían visto la noche como aliada de la paz de los muertos, ahora temían cada sombra, cada esquina, cada instante en que la oscuridad parecía cerrarse sobre ellos. Los susurros se volvieron parte de la atmósfera, una música de fondo siniestra que los acompañaba incluso después de abandonar el cementerio. Em casa, muitos ouviam o mesmo som ecoando nos sonhos ou no silêncio do próprio quarto, como si un pedazo do cemitério houvesse se grudado a suas peles. Así las noches pasaron a ser territorio de lo inexplicable. La línea entre el miedo humano y lo sobrenatural se desdibujó del todo. A cada amanecer, un nuevo billete, una nueva amenaza, un nuevo rastro y sobre todo la certeza, ya inamovible, de que, al haber abierto aquella tumba y profanado el silencio de los muertos, habían desatado algo que jamás volvería a dormirse. Era solo el principio. La exhumación, que debería haber sido un proceso rápido bajo la luz clínica de la burocracia y el deber, se convirtió en un ritual interminable, un ciclo de noches y días donde nada parecía avanzar realmente. Con cada capa de tierra removida, con cada gesto técnico, emergía algo inesperado, un nuevo misterio, una pequeña pieza de un rompecabezas imposible. Los sepultureros, exhaustos pero cada vez más obsesionados, comenzaron a registrar todo lo que aparecía cerca de la tumba o en sus inmediaciones, y los objetos, así como las notas amenazantes, se multiplicaban con cada turno. La primera sorpresa fue un reloj de pulsera antiguo,
pero que aún relucía bajo la cubierta de arcilla. Alguien lo había colocado con precisión sobre la tapa del ataúd, como para marcar una hora precisa, un instante perdido en la memoria. El reloj marcaba las 3:15 y sus manecillas no se movían, fijas para siempre en ese minuto. Ninguno de los sepultureros conocía a nadie que perteneciera al difunto y ningún registro mencionaba tal objeto entre las pertenencias de la víctima. Cuando el capataz recogió el reloj para guardarlo con las notas, encontró un nombre grabado dentro del brazalete, el mismo nombre del difunto, pero acompañado de una fecha distinta a la inscrita en la lápida. ¿Una pista? ¿Una provocación? Nadie lo sabía. En los días siguientes, surgieron más objetos. Una fotografía antigua, ya amarillenta y desvanecida por el tiempo, que mostraba a un grupo de hombres y mujeres en lo que parecía ser una celebración modesta, todos serios, menos un niño de cabellos rubios que miraba directo a la cámara con una expresión traviesa. En el reverso, otra nota manuscrita: ellos no olvidan. Junto a la foto, encontraron una cinta de terciopelo azul, empapada por el rocío, y una medalla religiosa con la imagen de un santo cuya cara estaba raspada, como si alguien hubiera intentado borrar la identidad del protector. El fenómeno de los billetes se intensificó. A veces aparecían 2, 3, hasta 5 en una sola noche, todos escritos con diferentes caligrafías y estilos. Algunos traían mensajes cifrados, versos poéticos, referencias a sucesos del pasado del pueblo que solo los más viejos podían reconocer. Otros eran amenazas directas, nombrando a los coveiros um por relatando detalhes do que haviam feito nas últimas horas, descrevendo suas casas, os nomes de seus filhos, o que haviam comido no almoço. Era impossível que apenas um vivo soubesse tanto sobre todos eles. El pánico se instaló con mayor fuerza. ¿Quién podía estar observándolos tan de cerca y al mismo tiempo desde la distancia de lo inalcanzable? La paranoia llegó a tal punto que uno de los trabajadores se negó a seguir cavando y pidió un traslado. Otro, más joven, renunció tras encontrar una nota escondida bajo la almohada en su casa. No solo te estoy vigilando aquí. El capataz, presionado por la gerencia, decidió continuar con un grupo más pequeño, recurriendo a turnos de noche reforzados y a la presencia de un policía local, un gesto más simbólico que práctico, ya que ni siquiera las autoridades parecían dispuestas a pasar la noche en el cementerio, tras conocer los informes. Una noche particularmente fría, mientras 2 sepultureros intentaban rellenar el agujero alrededor del ataúd con tablones, encontraron una cinta de casete, de las que se usaban décadas atrás para grabar mensajes de voz, pegada a una de las piezas de madera. Inseguros de si funcionaría, pidieron al policía que trajera una grabadora vieja de la comisaría. Al pulsar el botón de reproducción, solo oyeron estática y tras unos segundos, una voz apagada llena de lágrimas y miedo. No se lleven nada más. Por favor, déjenlo todo como está. La grabación terminó bruscamente con un chasquido, como si la cinta hubiera sido cortada desde dentro. Ninguno de los presentes reconoció la voz. El pálido policía sugirió llevarse el material para analizarlo, pero la cinta desapareció misteriosamente a la mañana siguiente. Los objetos seguían apareciendo. Al día siguiente, una cadena de oro rota, luego un trozo de tela quemada con iniciales bordadas y cerca de la tumba, una pequeña caja de madera sellada que nadie se atrevió a abrir. Cada objeto era una pista y una advertencia, un recordatorio de que el muerto, o lo que lo rodeaba, no aceptaba el movimiento de la tierra, la luz de la curiosidad, la intromisión de los vivos en su letargo. Uno de los coveiros más viejos, que había trabajado décadas en ese lugar, murmuró una tarde que ya había visto algo parecido cuando niño, tras la exhumación de otro cuerpo mal enterrado. En esa ocasión, también aparecieron cosas que no podían ser explicadas, y según él, la única manera de apaciguar el clima era devolver cada objeto a su sitio y no hacer más preguntas. La presión psicológica sobre el grupo llegó a niveles extremos. Algunos dejaron de dormir, otros desarrollaron manías. Uno comenzó a anotar en una libreta cada hora en que aparecían los objetos, buscando un patrón. Otro, en secreto, recogía flores frescas del jardín de su casa para dejar sobre la tumba, como un intento desesperado de calmar la ira del muerto
o de quienes lo visitaban. El capataz, ya casi resignado, pasaba noches enteras revisando los registros del cementerio, intentando hallar algún error administrativo, algún nombre repetido, una pista de la raíz de todo ese malestar, pero la realidad se negaba a dar respuestas fáciles. En este ambiente viciado, los billetes y objetos personales pasaron a ser no solo señales de amenaza, sino también mensajes de una memoria compartida, una historia oculta que salía a la superficie a medida que la tierra era removida. Cada elemento parecía cargado de un poder antiguo, capaz de alterar la voluntad y el ánimo de los coveiros, empujándolos a la duda, al miedo y al aislamiento. Nadie se atrevía a tocar los objetos sin guantes, y todos temían llevarse a casa cualquier resto del cementerio, convencidos de que así evitarían la persecución que ya parecía inevitable. Al caer la siguiente noche, un nuevo billete apareció, esta vez escrito en tinta roja y con una sola palabra: basta. Junto al papel, una piedra negra, lisa y perfectamente redonda, que ninguno de los coveiros había visto nunca en el cementerio. El mensaje no era solo una amenaza, era un ultimátum, una línea trazada en el barro, una advertencia final de que la paciencia de los muertos, o de sus guardianes, tenía un límite. Pero para el grupo, ya superada la frontera del miedo, tampoco había vuelta atrás. Cada billete, cada objeto personal, era una invitación a seguir indagando, a desenterrar no solo un cuerpo, sino todos los secretos enterrados junto con él. La acumulación de facturas y pertenencias, sumada al insoportable clima de vigilancia y miedo, comenzó a erosionar el espíritu de equipo que antes sostenía al grupo de sepultureros. Lo que antes era una desconfianza silenciosa se convirtió en una paranoia manifiesta. Pequeñas fricciones cotidianas, que antes terminaban en bromas o insultos casuales, ahora se convertían en acaloradas discusiones, acusaciones y, aún más peligroso, en una sensación de aislamiento individual, como si cada persona estuviera sola en una trinchera asediada por fantasmas y amenazas invisibles. La primera chispa se encendió durante una mañana particularmente tensa, cuando uno de los sepultureros, al llegar a la zona de exhumación, encontró la puerta del taller entreabierta y un fajo de notas cuidadosamente ordenadas sobre su banco de herramientas. Los papeles, además de las amenazas habituales, esta vez contenían frases dirigidas específicamente a él, mencionando el nombre de su hija, su domicilio e incluso detalles de conversaciones privadas en el café del barrio. Temblando, acusó en voz alta a su colega más cercano, afirmando que solo alguien de dentro podía saber tanto. El acusado, ya debilitado por la fatiga y los terrores nocturnos, reaccionó furioso, alegando que la culpa era de quien abrió la tumba sin rezar y de quien aceptó trabajar para la ciudad, sabiendo que este muerto nunca fue una buena persona. La discusión captó la atención de los demás. El capataz intentó intervenir, apelando a la profesionalidad y al sentido del deber, pero su voz sonó hueca ante el pánico generalizado. Era evidente que ya no controlaba nada allí. Algunos empezaron a señalar que no todos seguían el turno de guardia, que alguien siempre se las arreglaba para desaparecer en las horas más oscuras de la noche, dejando a los demás solos para lidiar con los ruidos, los susurros y las inexplicables apariciones. Las acusaciones de cobardía y traición se extendieron entre los trabajadores, aumentando el ruido mental colectivo. La paranoia se infiltraba incluso en las rutinas más insignificantes. Una botella de agua extraviada o una linterna sin pilas bastaban para provocar miradas sospechosas y murmullos agresivos. Ya nadie comía junto. Cada uno traía su propia comida, comiendo a toda prisa y de espaldas a sus compañeros, temiendo que incluso compartir el pan pudiera conllevar una maldición. Los cambios de turno se convertían en momentos de máxima tensión, con informes excesivamente detallados, inspecciones de herramientas y patrullas colectivas para asegurar que nadie plantara nuevas notas u objetos malditos en la zona. El ambiente se caldeó tanto que empezaron a circular rumores de que el autor de las amenazas, las notas y las visitas nocturnas no era un desconocido, sino uno de los mismos sepultureros, dominado por una especie de locura contagiosa. La idea de que alguno de ellos pudiera estar orquestando todo, quizás poseído,
quizás simplemente enloquecido por la tensión, se convirtió en tema de conversaciones susurradas en los rincones, fuera del alcance del oído del capataz o del policía, que ocasionalmente rondaba por los alrededores. Otros ya no querían creer que el perpetrador fuera humano. Preferían imaginar una fuerza ancestral, un dueño viejo del cementerio, manifestando su furia a través de los vivos, usándolos como marionetas. Las noches se volvieron insoportables. Nadie quería dormir en la oficina, y cada quien buscaba excusas para irse temprano o llegar tarde al turno. El capataz, por su parte, adoptó la costumbre de dejar encendida una vela junto a la puerta, convencido de que la luz podía ahuyentar a los espectros, o al menos a los que llevaban malas intenciones. Sin embargo, cada amanecer comprobaba que la vela aparecía apagada y a veces rota en dos, como si una mano invisible hubiera decidido burlarse de su fe. Para algunos, ese gesto era señal de que ya no había lugar seguro en el cementerio. Para otros, solo confirmaba que la lucha entre vivos y muertos había alcanzado su clímax. La presión psicológica se transformó en crisis nerviosas. Uno de los sepultureros, normalmente tranquilo y firme, rompió a llorar desconsoladamente al encontrar un retrato de su madre, fallecida años atrás, sobre el ataúd entre sus pertenencias. Otro, mientras recogía sus palas después de una ronda, juró haber oído las voces de sus familiares fallecidos susurrando su nombre por encima del zumbido de los árboles. Más de un empleado se tomó una baja médica, alegando ansiedad, insomnio o simplemente miedo a no poder volver a cerrar los ojos en paz, hasta que la administración municipal empezó a notar la fractura interna del equipo y la drástica caída del ritmo de trabajo. El rumor del cementerio embrujado se extendió por todo el asentamiento, ahuyentando a los visitantes e incluso generando protestas de familiares de otros fallecidos, quienes exigieron explicaciones por las extrañas luces, las flores quemadas, los martillazos o los gritos que algunos juraban haber oído por la noche. El capataz, presionado por todos, intentó argumentar que todo se debía al estrés, pero él mismo empezó a evitar el contacto visual con el sector, cruzándose de brazos cada vez que se tocaba el tema. Entre los sepultureros, la palabra traición empezó a pesar más que la muerte misma. Uno de los trabajadores más ancianos confesó, en una tarde lluviosa, que sentía que había traicionado a los muertos al participar en la exhumación sin el debido respeto, sin rezar ni pedir perdón antes de abrir la tumba. Otros, sin embargo, insistían en que la única traición provenía de sus compañeros que fingían no ver nada, que colaboraban con el enemigo dejando notas para alimentar el miedo colectivo. Así, en lugar de unidad frente al terror, el grupo se aisló, fragmentándose en islas de sospecha y resentimiento. En ese clima denso, ni el trabajo rutinario ni los intentos de la administración por normalizar la situación lograron reparar el tejido roto de la confianza. Cada noche, los billetes seguían apareciendo, los objetos personales se multiplicaban y, sobre todo, la certeza de que alguien, o algo, se divertía con la paranoia de los vivos, convertía la exhumación en un círculo vicioso de miedo, culpa e soledad. O funeral interrompido deixou de ser apenas caso judicial para se tornar, a olhos de todos, labirinto sem saída, onde o maior inimigo não era mais a ameaça externa, mas o próprio medo entre os que compartilhavam o peso da pá e do segredo. El insomnio que había comenzado como consecuencia natural del miedo se transformaba noche tras noche en una puerta abierta a algo mucho más inquietante. Los sepultureros, antes resignados a los turnos agotadores y al cansancio de su trabajo, empezaron a compartir historias de sueños inquietantes, de visiones que surgían no solo durante el sueño, sino también en los breves momentos de descanso entre tareas. La frontera entre la vigilia y el sueño se desdibujó, y las pesadillas se volvieron más reales que el propio cementerio a la luz del día. El primero en confesar fue el más joven del equipo, quien, tras una madrugada de vigilancia interrumpida por pasos y susurros, despertó gritando en la oficina. Había soñado que abría el ataúd exhumado y, en vez de encontrar un cuerpo, veía una sombra densa que se levantaba y lo envolvía, murmurando su nombre al oído. Al despertar, sentía el eco del susurro en el pecho, como si la voz siguiera allí, oculta en los rincones del cuarto.
Durante el resto del día, evitó cruzar la mirada con sus compañeros y prefirió trabajar en silencio, temeroso de volver a quedarse dormido. No fue el único. Al poco tiempo, otros coveiros comenzaron a relatar sueños similares. Unos veían al muerto, de pie junto a su tumba, extendiendo la mano con una expresión indescifrable, mitad súplica, mitad condena. Otros soñaban con el cementerio inundado por una niebla negra, donde figuras encapuchadas cavaban sepulturas sin fin, sus rostros cubiertos por vendas manchadas de sangre. En casi todos los sueños, los billetes y los objetos personales reaparecían como símbolos, a veces flotando en el aire, a veces enterrándose solos en la tierra húmeda, marcando el destino de quien los encontraba. El capataz, escéptico de naturaleza, intentó resistir la ola de superstición, pero no tardó en sucumbir a los propios sueños. Una noche, tras quedarse dormido en la guarita, soñó que la tierra temblaba bajo sus pies y que de cada tumba surgían brazos descarnados que lo sujetaban con fuerza y le susurraban al oído: «Vos también sos responsable». Despertó bañado en sudor frío, el corazón desbocado y la certeza de que los muertos, de algún modo, reclamaban cuentas pendientes. Desde entonces, comenzó a dejar ofrendas junto al túmulo exhumado, una vela, una flor, una moneda, esperando apaciguar el resentimiento que se acumulaba bajo la tierra. Lo más inquietante era la recurrencia de ciertos símbolos y frases: una cruz rota, una llave oxidada, el reloj detenido en la misma hora fatídica, aparecían en los sueños de varios coveiros, aun cuando no lo comentaban entre sí. Fue solo después de varias semanas de pesadillas compartidas que comenzaron a descubrir las coincidencias. El niño rubio de la foto, la voz femenina pidiendo «no despiertes», las huellas pequeñas impresas en la tierra, los mismos versos de los billetes escritos en paredes y lápidas en los sueños. Todo indicaba que los sueños no eran solo expresiones del miedo, sino una forma de advertencia, de comunicación cifrada que los obligaba a mirar más allá de lo evidente. A partir de cierto momento, los presagios se extendieron también a la vigilia. Varios sepultureros relataron episodios de déjà vu, sensaciones de que algo estaba a punto de suceder, imágenes de accidentes o desgracias que luego se hicieron realidad. Uno de ellos, al despertar sobresaltado de una siesta en la conejera, vio claramente a una mujer vestida de negro pasando entre las tumbas, la misma mujer que había visto en sueños, colocando una flor oscura sobre el ataúd exhumado. Poco después, una de las linternas del grupo desapareció, y cuando la encontraron, estaba junto a la tumba, cubierta de barro, como si alguien o algo la hubiera usado durante la noche. Los accidentes menores comenzaron a multiplicarse, herramientas que se rompían sin motivo aparente, cortes y rasguños inexplicables, puertas que se cerraban de golpe dejando a alguien encerrado por largos minutos en la oscuridad. Cada pequeño incidente era interpretado como señal, como castigo o advertencia. Algunos, dominados por el terror, llegaron a afirmar que el muerto les hablaba en sueños, exigiendo justicia. Otros decían escuchar su risa o sentir un aliento helado en la nuca al pasar por el sector de la exhumación. Las familias de los coveiros, antes ajenas al horror, empezaron también a percibir cambios. Los niños despertaban llorando en la madrugada, diciendo haber visto al hombre de barro o la señora de las flores negras en la ventana. Las esposas notaban el creciente silencio y el insomnio de sus maridos, la mirada ausente, el miedo a quedarse a solas en casa. Algunos coveiros optaron por dormir fuera de sus casas, preferían la incomodidad de la oficina a la idea de llevar consigo el peso del cementerio. Outros começaram a frequentar a igreja mais próxima, buscando explicações ou consolo no confessionário, mas até o pároco admitia, em voz baixa, que certos mistérios só podiam ser enfrentados com fé e resignação. Al final de la segunda semana, una serie de pesadillas colectivas sacudió por completo al grupo. Todos soñaron, esa misma noche, que estaban atrapados dentro de la tumba exhumada, rodeados de tierra, escuchando las voces de los muertos recitando los versos de las notas, como si los vivos se hubieran convertido en una capa más de la memoria del cementerio. Al despertar,
Todos sintieron dolor en el pecho, piel fría y una sensación de claustrofobia sofocante. A la hora del desayuno, nadie habló del sueño, pero todos sabían que habían compartido el mismo viaje. A partir de ese día, la exhumación dejó de ser una simple tarea. Se convirtió en una lucha por la cordura, por la protección del alma, por un poco de paz en medio de la tormenta de presagios. Las pesadillas, antaño fuente de vergüenza y secretismo, comenzaron a discutirse abiertamente. Algunos comenzaron a registrar lo que veían, buscando patrones, explicaciones, claves ocultas. Otros, dominados por la superstición, comenzaron a seguir rituales de protección, oraciones específicas, baños de hierbas, amuletos escondidos en sus bolsillos. El miedo a lo desconocido se volvió rutina, y el cementerio, antaño un espacio de trabajo, se convirtió en un laberinto mental donde nadie podía distinguir dónde terminaba el mundo de los vivos y comenzaba el de los muertos. La frontera entre pesadilla y realidad se desvaneció por completo cuando, a raíz de los sueños compartidos y los accidentes inexplicables, las apariciones nocturnas comenzaron a hacerse presentes, primero como ecos lejanos y luego como presencias innegables que dominaban el cementerio cada vez que el sol se ocultaba detrás de los cipreses. A esas alturas, los coveiros ya no solo temían a un posible visitante nocturno de carne y hueso. El verdadero pavor se instaló al comprender que aquello que los acechaba podía materializarse, moverse entre las sombras y dejar señales tangibles que ningún ojo racional podía explicar. Fue en una madrugada particularmente húmeda y silenciosa, poco después de que una tormenta azotara la región, que la primera aparición dejó de ser rumor y se volvió certeza. Dos de los coveiros, designados para la ronda nocturna por el capataz, caminaban lentamente entre las tumbas, alumbrando el camino con linternas titilantes. Sentían, a cada paso, el aire más denso y frío, como si la niebla hubiera absorbido todo el calor restante del día. El viento agitaba las hojas secas en un murmullo que a ratos sonaba a voces, a ratos a lamentos. Al pasar cerca del túmulo exhumado, ambos se detuvieron. Justo al borde del hueco se distinguía una figura encorvada, envuelta en algo que parecía un sudario blanco y sucio. La silueta no se movía, pero su presencia era tan opresiva que por un instante los dos pensaron en huir. Apenas alumbraron la figura con la linterna, ésta se desvaneció, como si se disolviera en el aire húmedo. En el suelo quedó la marca fresca de dos manos impresas en el barro, orientadas hacia arriba como pidiendo ayuda para salir. Al volver a la caseta, pálidos y sin poder articular palabra, los coveiros apenas lograron relatar lo ocurrido. El capataz intentó racionalizarlo, culpando al cansancio, a la neblina o a algún bromista, pero esa misma noche, mientras repasaban el registro de objetos encontrados, un fuerte golpe resonó en la puerta. Al abrirla, solo hallaron una cinta azul atada a la manija, la misma que había desaparecido días atrás junto con uno de los billetes. El mensaje era claro: lo que acechaba sabía moverse entre los vivos, burlarse de su vigilancia y dejar pruebas de su existencia. Las noches siguientes, los fenómenos se multiplicaron. Las puertas se cerraban de golpe, incluso en noches sin viento. Las luces parpadeaban en secuencia, proyectando sombras alargadas en las paredes que parecían moverse solas. Uno de los faroles, olvidado en una lápida, fue encontrado horas después parcialmente enterrado, como si alguien quisiera ocultar su luz. El policía municipal, que acompañaba ocasionalmente al grupo, se negó a regresar al cementerio tras presenciar lo que describió como un niño de ojos blancos cruzando la zona a pocos metros, desapareciendo entre dos tumbas como la niebla. Lo más aterrador no era tanto lo que se veía, sino lo que se sentía. Los coveiros relataban con angustia la sensación de ser seguidos por pasos leves detrás de ellos, de escuchar su propio nombre susurrado al oído cuando giraban la cabeza. Odiaban mirar hacia las ventanas del depósito o de la caseta. A menudo creían ver reflejos de rostros que no eran los suyos, o siluetas paradas inmóviles al otro lado del vidrio, esperando pacientemente la mirada temerosa de los vivos. Los animales del cementerio también cambiaron su comportamiento. Los gatos que antes merodeaban en busca de roedores ahora evitaban el sector exhumado, erizando el lomo y bufando hacia la nada.
Los pájaros callaban o volaban en círculos, negándose a posar en los árboles cercanos al túmulo. Un hecho especialmente inquietante ocurrió a mitad de una noche, cuando uno de los cobeiros, tras despertarse sobresaltado por una pesadilla, sintió el impulso irrefrenable de salir y caminar hasta el sector maldito. Iba descalzo, con el corazón palpitando desbocado y la mente nublada. Al llegar, vio una fila de figuras encapuchadas, inmóviles entre las tumbas, alineadas en silencio como si esperasen una señal invisible. En ese momento, el reloj del campanario dio las 3 de la mañana y todas las figuras al unísono giraron la cabeza hacia él. El pánico fue tal que huyó sin mirar atrás, tropezando varias veces, convencido de que sería alcanzado por manos frías y huesudas que surgirían de la tierra. Al día siguiente, encontraron sobre el ataúd exhumado una nueva nota, escrita con letras diminutas y apretadas. El velo está delgado. No se atreven a cruzar, pero no dejen que se rompa. El mensaje desencadenó una nueva ola de debates, hipótesis y plegarias. Algunos interpretaron que el cementerio era aún un lugar de frontera, un espacio donde los muertos buscaban ser escuchados, pero aún no podían invadir plenamente el mundo de los vivos. Otros temían que la exhumación hubiese dañado esa barrera, permitiendo a los espíritus moverse con mayor libertad, a expensas del equilibrio de todos. Los objetos personales continuaron apareciendo, a veces en lugares imposibles. Un anillo colgado de la rama más alta de un ciprés, un trozo de tela enterrado bajo una losa, una cadena oxidada cuidadosamente dispuesta, formando un círculo alrededor del pozo de agua. Cada nuevo hallazgo era percibido como un nuevo mensaje, una advertencia de que algo más profundo, más antiguo, estaba siendo despertado. En los días posteriores, incluso los que habían abandonado el cementerio, comenzaron a sufrir fenómenos extraños en sus casas, puertas que se abrían en plena noche, el sonido de pasos en el pasillo, susurros que no pertenecían a ningún miembro de la familia. Uno de los ex-cobeiros, sumido en el terror, relató que una madrugada, al despertar de un sueño inquietante, encontró sobre su cama una pequeña cruz de madera cubierta de barro, idéntica a las del cementerio. A esa altura, la exhumación había dejado de ser una tarea administrativa. Para todos los involucrados, se había transformado en una especie de guerra silenciosa, una batalla desigual contra fuerzas cuya lógica escapaba a cualquier explicación terrenal. El miedo, la culpa y la certeza de que habían profanado algo sagrado se entrelazaban en cada gesto, en cada vigilia, en cada noche interminable de apariciones y señales. Pero, por más aterradoras que fuesen las manifestaciones, la sensación dominante era la de una espera tensa. Todos sabían que lo peor aún estaba por llegar y que los signos sobrenaturales eran apenas el preludio de una verdad que el cementerio aún guardaba en su silencio más profundo. A medida que se acumulaban las noches de terror, los sueños compartidos y las apariciones sobrenaturales, el grupo de sepultureros comenzó a sentir la urgente necesidad de comprender a qué se enfrentaban realmente. La exhumación ya no era solo un asunto burocrático, había algo más profundo, una cadena de misterios y secretos enterrados, manifestados no solo en notas y objetos, sino en el propio comportamiento del cementerio, en el cambio de atmósfera, en los pequeños detalles que, antes ignorados, ahora parecían reclamar atención a gritos. O capataz, pressionado pela administração e pelo próprio medo, decidiu que era hora de investigar a fundo a história do morto, do túmulo e de tudo que cercava aquele setor. Reuniu os colegas mais antigos numa noite de insônia, enquanto as lanternas projetavam sombras inquietas nas paredes da oficina, e ali dividiram informações que até então ninguém havia se atrevido a verbalizar. Un cobeiro que llevaba décadas trabajando en el cementerio recordó que el hombre sepultado allí no era un vecino cualquiera. Había llegado al pueblo ya mayor, solitario y taciturno, y casi nadie asistió a su funeral. Lo poco que se sabía de él eran rumores, comentarios velados de que había tenido problemas con la ley en su juventud y que antes de instalarse en el pueblo, había recorrido media provincia buscando trabajo y supuestamente huyendo de un pasado turbio. El grupo decidió revisar los viejos libros de registro, guardados en la oficina llena de pólvora al fondo de la capilla. Allí, bajo la tenue luz de una linterna,
Revisaron páginas amarillentas, nombres desdibujados por el tiempo y fechas mal escritas. No era raro encontrar lagunas en la documentación, lápidas con fechas alteradas, fallecimientos anotados 2 veces, notas tachadas como si alguien intentara borrar rastros indeseados. Al llegar al registro de los muertos en cuestión, encontraron una peculiaridad. La lápida tenía fecha de nacimiento y fallecimiento, pero el libro registró el fallecimiento 3 días después del entierro. Además, había una nota a pie de página, escrita a toda prisa: revisar documentos, dudas sobre la identidad. Intrigados, revisaron el certificado de defunción y los documentos de ingreso del cadáver. No encontraron firmas de familiares. El médico responsable del informe había fallecido unos años después, en circunstancias que nunca se aclararon, y un rumor de larga data afirmaba que el difunto nunca había sido identificado oficialmente. Algunas líneas del acta estaban cubiertas de manchas oscuras, como si se hubiera derramado tinta deliberadamente sobre los nombres de los testigos. Uno de los sepultureros, animado por el descubrimiento, propuso revisar las pertenencias originales del difunto, guardadas en una caja metálica cerrada con llave en el almacén del cementerio. Con el permiso del capataz, abrieron la caja. Dentro, solo había un reloj de pulsera parado, una fotografía rota de una mujer y un niño, un anillo de bodas sin inscripciones y una carta arrugada, sin firma ni dirección, pero con frases enigmáticas. Nunca olvides lo que enterraste aquí. Lo que la tierra cubre, la memoria no lo borra. La letra, temerosa y casi ilegible, parecía escrita por alguien al borde de la desesperación. Las notas amenazantes de los últimos días empezaron a cobrar aún más sentido. Muchas frases parecían repetir las palabras de aquella vieja carta, como si alguien o algo deseara desesperadamente que el secreto no se olvidara. Mientras hojeaban los papeles, una brisa fría entró por la ventana de la capilla, levantando polvo y esparciendo algunas hojas por el suelo. El sepulturero más joven cogió una y vio, al dorso, una lista de nombres de mujer, todos familiares del asentamiento, excepto uno a quien nadie reconocía. El nombre estaba subrayado 2 veces, y junto a él había una cruz negra dibujada a mano. Con el descubrimiento de estos detalles, el grupo se dio cuenta de que el hombre enterrado allí podría estar vinculado a sucesos mucho más graves que una simple confusión de identidad o un pasado oscuro. Algunos sospecharon un crimen ancestral. Tal vez el difunto fuera responsable de una tragedia que el pueblo intentó ocultar, ocultando cualquier prueba o conexión con el caso. Otros sugirieron que podría ser víctima de una venganza colectiva, un extraño convertido en chivo expiatorio para apaciguar antiguas culpas y temores. Un sepulturero, decidido a ir más allá, habló con los ancianos del barrio, hombres y mujeres que recordaban el pueblo de antes, y quienes, tras mucha insistencia, confesaron en voz baja que, en su juventud, la zona donde se encontraba la tumba ahora exhumada era conocida como el Rincón de los Silenciados. Allí, decían, los muertos inconvenientes eran enterrados al amanecer, sin misa, sin familia, sin nombres en las lápidas. La tradición era guardar silencio y no hacer demasiadas preguntas, pues cuanto menos se sabía, menos peligroso era vivir en paz. Los más supersticiosos recordaban un pacto hecho generaciones atrás, la promesa de no revelar nunca ciertos secretos, so pena de maldiciones y desgracias. El propio sacerdote, según antiguos rumores, habría sido cómplice, recomendando a todos rezar y olvidar. Estas revelaciones pesaron como una losa sobre los sepultureros. El miedo se mezclaba con la culpa colectiva. No solo exhumaban un cuerpo, sino que abrían una vieja herida, rasgando el velo de silencio que protegía al pueblo de su propia historia. Cada nueva nota, cada objeto personal encontrado, cada pesadilla compartida era una pieza más de este secreto oculto, un recordatorio de que la verdad, tarde o temprano, siempre resurge, incluso cuando está envuelta en amenaza y terror. Al final de aquella noche de descubrimiento, el grupo se reunió en el taller, y el capataz, con voz ronca, declaró que no había vuelta atrás. La exhumación era ahora un ritual de expiación, una búsqueda de redención o una invitación al desastre, según el punto de vista.
Nadie sabía si sería posible revelarlo todo sin pagar un alto precio, pero una cosa estaba clara para todos. Lo que estaban a punto de descubrir en los días siguientes podría cambiar para siempre la historia del cementerio y la de todo el pueblo. La noche previa a la apertura definitiva del ataúd amaneció aún más densa, impregnada de una ansiedad que se arrastraba en cada rincón del cementerio y en los pensamientos febriles de los coveiros. Todos sabían, aunque nadie se atrevía a ponerlo en palabras, que la línea entre el deber y la profanación, entre lo legal y lo prohibido, estaba a punto de romperse. Durante días habían sentido el cerco apretarse, no solo por las amenazas escritas y los objetos personales, sino por esa certeza silenciosa de que algo, alguien, los observaba, esperando el momento exacto de actuar. Esa tarde, el clima fue particularmente opresivo. El cielo permaneció encapotado y la brisa húmeda arrastraba un olor agrio, mezcla de flores podridas y tierra mojada. Los coveiros se reunieron en la caseta, cada uno sumido en sus pensamientos. Algunos discutían en voz baja, otros hojeaban los registros viejos una vez más, como si buscaran una cláusula oculta que les permitiera renunciar a la tarea. El capataz, que nunca había dudado en sus años de oficio, tenía el semblante más serio que nunca. Sabía que la administración esperaba resultados y que los vivos exigían respuestas, pero en su interior temía estar abriendo una puerta que nunca podría cerrarse. La tensión aumentó cuando, al caer la noche, uno de los coveiros encontró una nueva nota doblada cuidadosamente sobre el umbral de la oficina. A diferencia de los mensajes anteriores, este billete no contenía amenazas vagas ni advertencias veladas. Estaba escrito con una letra firme y oscura en tinta roja y rezaba simplemente: si cruzan el límite, no habrá retorno. No profanen lo que no entienden. Junto a la nota, una pequeña caja de madera sellada con cera negra reposaba como una ofrenda macabra. Nadie se atrevió a abrirla, pero todos reconocieron el símbolo tallado en la tapa, una cruz invertida, rodeada de círculos, idéntica a la que habían hallado en uno de los objetos personales del muerto. A partir de ese momento, el silencio se hizo casi absoluto. Los coveiros sentían el peso de la decisión, una mezcla de temor y fatalismo, de resignación ante lo que parecía inevitable. Algunos propusieron esperar, retrasar la apertura una noche más, pero la orden judicial era clara. A la mañana siguiente, la tumba debía estar abierta y el ataúd listo para la inspección. Otros sugerían realizar un rito de protección, quemar incienso, rezar o incluso consultar al cura del pueblo, pero la mayoría temía que cualquier gesto fuera interpretado como una provocación adicional por las fuerzas que ya se habían manifestado con tanta claridad. La paranoia se desató de nuevo. Aquella noche, cada pequeño ruido parecía un presagio. Cada sombra al pie de las lápidas se transformaba en una amenaza tangible. Las linternas titilaban sin motivo. El viento arrastraba susurros lejanos y de vez en cuando el murmullo de pasos ajenos, demasiado ligeros, demasiado rápidos, recorría los senderos del cementerio. Unos aseguraron ver luces parpadeando entre los mausoleos, otros juraron sentir la presión de manos invisibles sobre sus hombros. Uno de los coveiros más jóvenes, al pasar cerca del sector exhumado, tropezó y al levantarse halló su propio nombre escrito en la tierra con una caligrafía infantil, una advertencia silenciosa y personal. La caja sellada quedó sobre la mesa de la oficina durante horas. Nadie se atrevió a moverla, pero todos la miraban de reojo, convencidos de que contenía algo más que un simple objeto. Unos imaginaban pelos, uñas, fragmentos de hueso, otros temían encontrar un ojo humano, una lengua, la prueba física de algún pacto oscuro. Finalmente, cerca de la medianoche, el capataz decidió envolver la caja en un paño y guardarla en el armario, lejos de la vista y del alcance de los demás. Mientras lo hacía, juró oír un suspiro proveniente del interior, un gemido leve y prolongado que le heló la sangre. Al filo de la madrugada, el grupo se fue dispersando. Nadie quiso quedarse solo, y todos acordaron reunirse antes del amanecer, decididos a terminar de una vez con la pesadilla. Los que lograron dormir un poco fueron perseguidos por sueños inquietantes. Vieron la tumba abrirse sola, manos cadavéricas saliendo del ataúd,
figuras encapuchadas rodeando el cementerio, cuchicheando en una lengua antigua. Los más supersticiosos despertaron convencidos de que habían sido advertidos por los muertos de que el límite estaba cerca de romperse. Poco antes de la salida del sol, un último acontecimiento sacudió la determinación del grupo. Al llegar al sector de la exhumación, hallaron el suelo cubierto de huellas descalzas, pequeñas y grandes, que no podían atribuirse a nadie del equipo. Encima del ataúd, cuidadosamente apoyada, estaba la foto amarillenta que días antes había desaparecido de la oficina. En la imagen, las caras de las personas habían sido raspadas hasta dejar solo manchas borrosas, excepto la del hombre enterrado allí, que aparecía nítida con una expresión dura y desafiante. Al reverso otra frase en tinta roja: «Hoy conocerán el precio». La atmósfera era tan pesada que el silencio se volvió casi físico, palpable en cada respiración contenida, en cada mirada esquiva. El capataz, sintiendo el deber de liderazgo, tomó la palabra y recordó a todos que solo había una manera de salir de aquello: seguir adelante y enfrentar juntos el desenlace fuera cual fuera. No había marcha atrás, y aunque la amenaza del billete retumbaba en sus oídos, sabían que cualquier intento de detenerse ahora podría ser aún más peligroso que seguir adelante. Así, al romper el alba, el grupo se preparó para la profanación definitiva, conscientes de que el último aviso era más que una advertencia. Era la constatación de que el cementerio, los muertos y el propio pueblo estaban en el umbral de un destino sellado mucho antes de que ellos tomaran la primera pala. El sol apenas asomaba por encima de los cipreses, cuando los cobeiros, pálidos y en silencio, tomaron sus herramientas y cruzaron juntos ese límite invisible, llevando consigo no solo el miedo, sino el peso de una historia a punto de ser desenterrada para siempre. El amanecer trajo consigo una luz plomiza, difusa, que apenas lograba penetrar la neblina densa que abrazaba el cementerio como un sudario. El grupo de cobeiros, reunido junto al sector de la exhumación, sentía el peso de la noche anterior como una losa sobre los hombros. A pesar de las pocas palabras intercambiadas, la tensión se percibía en cada gesto, en la rigidez de los rostros, en el silencio sepulcral que solo era roto por el sonido metálico de las herramientas y el crujir de las botas sobre la tierra húmeda. El capataz había leído en voz alta la orden judicial, como si se tratara de un ritual formal, pero en ese contexto parecía una invocación peligrosa, una contraseña que permitía el paso del mundo de los vivos al reino de los muertos. Todos los presentes sabían que al tocar el ataúd cruzarían una frontera sin retorno. Algunos se persignaron discretamente, otros murmuraron oraciones o frases protectoras enseñadas por abuelos supersticiosos. El aire estaba tan cargado de presagios que incluso los más escépticos evitaban mirar directamente al pozo recién abierto. A los pocos minutos de empezar, el primer fenómeno rompió la frágil compostura del grupo. Al retirar la lona que cubría el hueco, una ráfaga gélida emergió de la tumba, envolviéndolos en un aliento que olía a moho, a madera vieja y a algo más. Un aroma agrio, antiguo, difícil de describir pero imposible de ignorar. Uno de los cobeiros, el más joven, sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en una pala para no caer. Justo entonces, todas las linternas parpadearon al unísono, titilando durante varios segundos antes de apagarse por completo. El capataz, incrédulo, sacudió la suya, pero no consiguió más que una chispa débil y fugaz. En medio de la oscuridad temporal, surgió el primer grito. Uno de los trabajadores que estaba a cargo de la cuerda para levantar el ataúd aseguró haber visto un rostro pálido mirándolo desde el fondo de la tumba. Otros juraron escuchar voces, no una, sino varias, que susurraban nombres y fechas en una lengua incomprensible, casi como un rezo al revés. Al encender de nuevo las linternas, las sombras parecían haberse multiplicado. En el borde del pozo, las huellas que antes cubrían el suelo se habían borrado, pero ahora aparecían otras, pequeñas y dispersas, cruzando de un lado a otro, como si un grupo invisible hubiese bailado alrededor del ataúd mientras todos dormían. El pánico se apoderó del grupo en cuestión de segundos. Uno de los cobeiros soltó la cuerda y retrocedió varios pasos, tropezando con un montículo y cayendo de espaldas. Otro, sudando frío,
Dejó caer la palanca de hierro y murmuró que sentía manos invisibles apretándole el cuello. El capataz intentó recuperar el control, dando órdenes con voz firme, pero sus palabras apenas lograban atravesar el muro de miedo que ahora unía a todos en un mismo latido. La tierra misma parecía vibrar bajo sus pies, transmitiendo una energía estática, peligrosa, como si todo el cementerio estuviera a punto de estallar. De pronto, las herramientas comenzaron a desaparecer una a una. Una pala se hundió en la tierra blanda sin que nadie la tocara. Una cuerda, cuidadosamente enrollada en el borde, fue arrastrada hasta el fondo del pozo como si una mano invisible la reclamara. Las linternas restantes temblaban en las manos de los cobeiros, proyectando haces erráticos que iluminaban fragmentos de lápidas, rostros desencajados y, por momentos, nada más que niebla espesa y oscuridad absoluta. En medio de la confusión, un sonido nuevo emergió, un golpeteo rítmico seco que provenía del interior del ataúd. Al principio, pensaron que era la cuerda rozando la madera, pero pronto se hizo evidente que aquel sonido tenía un ritmo deliberado. 3 golpes, una pausa, 2 golpes, otra pausa, y así una y otra vez. El silencio se hizo aún más denso. Nadie se atrevió a moverse. Algunos cobeiros rezaban en voz baja, otros solo miraban fijamente el hueco, esperando que aquello terminara de una vez por todas. Fue entonces cuando la tapa del ataúd, cubierta por años de polvo y tierra, comenzó a temblar levemente, sacudiéndose primero con timidez y luego con una violencia creciente. Una de las bisagras crujió y se partió. La tapa se abrió unos centímetros, lo suficiente para que una ráfaga aún más fría escapara del interior. De la grieta surgió una mano pálida, huesuda, que se cerró sobre el borde de la madera antes de desaparecer de nuevo. El capataz, con una mezcla de terror y deber, se acercó y empujó la tapa hasta abrirla por completo. El interior del ataúd era una escena imposible. Allí yacía el cuerpo. Sí, pero el rostro había cambiado. La expresión serena de los primeros días se había transformado en una mueca feroz, con los ojos abiertos, fijos en los presentes. Entre sus manos apretaba uno de los billetes recientes, arrugado pero claramente legible. Se los advertí. Alrededor del cuerpo, los objetos personales recolectados durante los días previos, el reloj, la fotografía, la medalla, la cinta azul, estaban dispuestos en círculo, como si alguien los hubiera colocado cuidadosamente allí durante la noche. De repente, la temperatura bajó varios grados más. Las voces regresaron, esta vez más fuertes, resonando en los oídos y en el pecho de cada uno. Váyanse, no es su lugar. Dejen lo que no les pertenece. Un viento invisible recorrió el cementerio, apagando las pocas luces que quedaban. Uno de los cobeiros más supersticiosos comenzó a gritar que había que cerrar el ataúd, devolver la tierra, pedir perdón. Otros, paralizados por el horror, no podían moverse. El clímax de la escena llegó cuando, en medio del caos, una figura oscura, alta, sin rasgos definidos, envuelta en una niebla negra, se materializó junto al ataúd. Todos la vieron. Nadie se atrevió a pronunciar una palabra. La figura alzó una mano, señalando primero al cuerpo en la caja y luego a cada uno de los presentes, como si los marcara para siempre. Después se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio tan profundo que solo el llanto de uno de los cobeiros rompió la quietud. El pánico se apoderó por completo del grupo. Algunos salieron corriendo, tropezando con las lápidas y lanzando herramientas al suelo. Otros se quedaron petrificados, sin saber qué hacer. El capataz, reuniendo las fuerzas que le quedaban, ordenó cerrar el ataúd y devolver la tierra cuanto antes. Nadie protestó. El trabajo se hizo en un silencio fúnebre, roto apenas por sollozos y oraciones. Cuando finalmente terminaron, el sol ya brillaba alto, pero el frío persistía y el miedo, ahora tatuado en la piel de todos, no parecía dispuesto a marcharse. El funeral había sido interrumpido, el secreto parcialmente revelado, y el cementerio, ahora más que nunca, parecía un campo minado de presencias, voces y advertencias que nadie se atrevía ya a desafiar. El grupo, destrozado por el horror, sabía que el precio de la profanación apenas comenzaba a pagarse. La mañana después de la exhumación no trajo alivio alguno.
apenas una luz enferma que teñía el cementerio de un gris sin vida. Los cobeiros, exhaustos e incapaces de explicar lo sucedido, intentaban recomponer sus nervios a puertas cerradas en la oficina, incapaces de mirar el sector de la tumba recién rellenada. Cada uno sentía en la piel el frío persistente y la mirada invisible de la figura oscura que había aparecido la noche anterior, como si algo les hubiera marcado para siempre. Por momentos, el aire mismo parecía electrificado, ni el canto de los pájaros rompía el silencio ominoso que flotaba sobre el cementerio. Nadie quería hablar de lo visto, pero todos sabían que al dejar la seguridad precaria de la oficina, deberían cruzar de nuevo el umbral de las lápidas, enfrentando o que fuese que los aguardaba entre las sombras de los cipreses. Algunos intentaron convencerse de que habían sufrido una alucinación colectiva, que el cansancio, el miedo y la tensión habían jugado con sus sentidos. Pero las huellas en la tierra, los objetos desparramados e incluso la disposición final del ataúd eran pruebas materiales de que algo, por encima de la voluntad humana, había intervenido aquella noche. Al caer la tarde, el capataz intentou organizar uma saída escalonada, temendo que a presença do grupo inteiro pudesse provocar novos fenômenos, ou pior, novo confronto com aquilo que todos sabiam agora habitava mais do que os sonhos do cemitério. El plan era sencillo: dejar el lugar poco a poco, sin llamar la atención, y reunirse nuevamente en el pueblo para discutir los pasos a seguir. Nadie se atrevía a quedarse solo, así que formaron pequeños grupos, armados con linternas, herramientas y, para algunos, amuletos de protección que antes nunca habrían considerado necesarios. A medida que avanzaban por los senderos que serpenteaban entre las tumbas, comenzaron a escuchar pasos a sus espaldas. Eran ligeros, a veces veloces, a veces tan lentos que parecían ecos de su propio miedo. Al girar para mirar, no veían más que la niebla ondulando entre las piedras y la sombra de los árboles proyectando figuras informes sobre la tierra. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos era abrumadora. Uno de los cobeiros más jóvenes se detuvo en seco, convencido de haber visto una silueta infantil deslizándose detrás de una estatua. Otro, temblando, aseguró que una mano fría le había rozado el brazo. Pronto, todos apuraron el paso y la calma organizada se disolvió en una fuga caótica y silenciosa. El pánico se desató completamente cuando, al llegar al portón principal, encontraron la puerta trabada desde fuera, como si alguien o algo se negara a dejarlos salir. Por unos minutos eternos, la desesperación reinó. Empujaron, golpearon, buscaron la llave que, inexplicablemente, había desaparecido del llavero. Al fondo del cementerio, una figura oscura, demasiado alta para ser humana, se deslizaba lentamente hacia ellos, sin rostro ni forma definida, pero cargada de una presencia que helaba la sangre. Un viento helado sopló desde el sector exhumado, trayendo consigo el eco de los golpes en el ataúd y las voces, ahora más claras, que repetían los nombres de los cobeiros, uno por uno, en un lamento antiguo y sin perdón. En el clímax de la persecución, uno de los cobeiros, presa del terror, intentó escalar la reja, cortándose las manos en el intento. Otro, más viejo, cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta, pidiendo misericordia tanto para los vivos como para los muertos. Fue entonces cuando, de repente, la llave apareció en el suelo, justo al lado del portón, como si hubiera sido dejada allí a propósito. Nadie supo quién la puso ni cómo llegó ahí, pero la prisa por escapar era tan grande que apenas dudaron en abrir y salir al pueblo, corriendo cada cual en dirección a su propia casa, convencidos de que la maldición aún les seguía los pasos. Sin embargo, la fuga no trajo paz. Esa noche, todos los cobeiros sufrieron pesadillas terribles. Soñaron con el cementerio invadido por sombras, con la figura oscura que recorría las calles del pueblo buscando a quienes habían profanado el secreto. Vieron sus propias tumbas, abiertas y vacías, y escucharon una y otra vez la frase del último billete: «Hoy conocerán el precio». Uno de ellos despertó gritando y encontró sobre su mesa de noche la pequeña caja de madera sellada que habían dejado en la oficina, aunque recordaba claramente haberla visto cerrada bajo llave antes de marcharse. Otro halló el retrato raspado de la tumba entre sus ropas,
con una mancha roja donde antes estaba el rostro del muerto. El capataz, incapaz de soportar el peso de la culpa, regresó solo al cementerio antes del amanecer, convencido de que debía enfrentar la revelación final para librarse de la persecución. Al llegar al sector exhumado, vio que la tierra había sido removida de nuevo, como si el ataúd hubiera querido salir a la superficie por cuenta propia. Las huellas en el barro eran tantas y tan variadas, pequeñas, grandes, descalzas, de zapatos, que resultaba imposible distinguir las de los vivos de las de los muertos. Allí, rodeado de un frío que no pertenecía a este mundo, comprendió la verdad. La profanación no había sido solo un acto físico, sino una transgresión espiritual. El secreto que protegía la tumba era antiguo, un pacto de silencio que mantenía a raya fuerzas mucho más poderosas de lo que jamás habría imaginado. El muerto, o lo que quedaba de él, no buscaba venganza, buscaba que el ciclo de olvido se mantuviera intacto, que nadie removiera la historia, que la culpa y el miedo sirvieran como barrera entre los vivos y el pasado. Con las primeras luces del día, los demás coveiros, impulsados por una mezcla de remordimiento y terror, volvieron poco a poco al cementerio. Juntos, rodearon la tumba y en un silencio reverente, devolvieron la caja, el retrato y todos los objetos personales hallados durante la exhumación al lugar de donde nunca debieron salir. Al hacerlo, sintieron que la presencia se disipaba lentamente, que el frío cedía y que las voces, aunque persistentes, comenzaban a alejarse hacia lo profundo de la tierra. La revelación fue amarga pero necesaria. El cementerio, herido pero aún guardián de sus propios límites, devolvió a los vivos la oportunidad de elegir. Podían callar para siempre, cargar con el peso del secreto y proteger la frontera entre los dos mundos, o bien revelar la verdad, arriesgando la paz frágil que aún les quedaba. Ninguno volvió a hablar abiertamente de aquella noche, y el pueblo, aunque intuía lo sucedido, prefirió respetar el silencio de quienes habían sido marcados por la fuga, la persecución y la revelación de un misterio que, una vez abierto, nunca podría volver a cerrarse del todo. Con el sol apenas despuntando sobre los tejados del pueblo, los coveiros regresaron a sus hogares convertidos en sombras de sí mismos. El cansancio físico era apenas una máscara. Por dentro, cada uno arrastraba el peso de la culpa, del miedo y del secreto compartido. A partir de ese día, la rutina diaria del cementerio se volvió más lenta, casi vacilante, como si el propio terreno temiera volver a despertar las fuerzas que durante tantos días y noches habían acechado a los vivos. Durante la semana siguiente, el grupo intentó, sin mucho éxito, retomar las tareas habituales. Cavaban tumbas, arreglaban lápidas, cortaban la maleza, pero nada parecía igual. Los ojos de los coveiros evitaban mirarse entre sí, y cualquier sonido extraño, el crujido de una tabla, un murmullo del viento, un suspiro apenas perceptible entre las ramas, bastaba para congelar la sangre y traer de regreso el recuerdo de la noche de la exhumación. Algunos dejaron de ir a trabajar, justificándose con enfermedades súbitas o compromisos familiares. Otros pasaban horas sentados en silencio junto a las herramientas, incapaces de reunir el valor necesario para regresar al sector maldito. No pasó mucho tiempo antes de que el rumor se esparciera por el pueblo. La historia oficial, repetida por la administración y el capataz, era simple. La exhumación había sido una formalidad legal, sin incidentes, y el cementerio volvía a estar en paz. Pero los habitantes, viejos y jóvenes, sabían leer las señales que los coveiros llevaban marcadas en los rostros: el insomnio, el miedo a la oscuridad, los murmullos de nombres prohibidos y, sobre todo, la negativa rotunda a hablar del asunto. Pronto, el sector de la exhumación se ganó fama de maldito, y nadie, ni siquiera los más valientes, se atrevía a cruzarlo después del atardecer. Las flores frescas que antes adornaban las tumbas se marchitaban antes de tiempo, y hasta los pájaros evitaban posarse en los árboles cercanos. Las noches, lejos de traer olvido, se convirtieron en un desfile de pesadillas. Los coveiros soñaban, una y otra vez, con la figura oscura que señalaba sus nombres, con el ataúd abriéndose solo en medio de la niebla, con billetes que brotaban del suelo como advertencias. Algunos, en sus peores momentos,
Llegaron a escuchar la voz del muerto susurrando promesas de venganza o recordando el precio de la profanación. Uno de ellos despertó una madrugada y encontró, sobre la mesa de su cocina, la caja de madera que había sido enterrada junto al ataúd, ahora abierta y vacía. Otro halló el retrato raspado en su bolsillo, aunque juraba haberlo quemado con sus propias manos. Eran señales inequívocas de que el vínculo con lo ocurrido nunca se rompería del todo. El capataz, consumido por la culpa, pidió el traslado a otro pueblo y se marchó sin despedirse de nadie. Los que permanecieron intentaron restablecer un frágil sentido de normalidad, apoyándose en la rutina y en el silencio colectivo. Algunos buscaron ayuda en la iglesia, otros en el alcohol, y no faltó quien consultara a brujos y curanderos en busca de protección. Pero nada, ni rezos, ni ofrendas, ni rituales, logró disipar el clima de opresión que se cernía sobre el cementerio y sus cuidadores. Poco a poco, el pueblo aprendió a convivir con el nuevo orden. Los funerales se celebraban temprano, bajo la luz del día, y se evitaba hablar de los muertos con nombres desconocidos. Los niños eran advertidos de no jugar cerca del sector maldito, y los forasteros, al preguntar, recibían respuestas evasivas o un simple gesto de silencio. Las noches se hicieron más largas, los sueños más oscuros, pero la vida continuaba, empujada por la inercia de los días y por la voluntad de olvidar aquello que no podía ser recordado sin riesgo. Entre los coveiros surgió un pacto no escrito. Nunca hablarían abiertamente de la exhumación, de los billetes, de la figura oscura ni del secreto descubierto en el fondo de la tumba. Era una cuestión de supervivencia, de protección, tanto para ellos como para el pueblo, porque sabían, en lo más profundo, que el cementerio era un lugar de fronteras, donde la memoria y el olvido luchaban cada noche, y donde el menor descuido podía abrir de nuevo la puerta al caos. Así, la culpa se transformó en una carga compartida, una herida que nunca terminó de cerrar. El silencio, aunque a veces insoportable, era la única defensa ante lo desconocido. Y el cementerio, fiel a su naturaleza, siguió guardando sus propios secretos, esperando, quizás, que en el futuro alguien más se atreviera a cruzar la línea y a pagar de nuevo el precio del saber. A veces, en las madrugadas especialmente silenciosas, se escuchaba el eco lejano de pasos entre las lápidas, el roce de la cuerda contra la madera o el leve crujido de la caja de madera al abrirse. Quienes lo escuchaban preferían convencerse de que era el viento o el recuerdo y se cubrían con las mantas, temblando bajo el peso invisible de la historia no contada. Sabían que el verdadero terror no estaba en los muertos, sino en los vivos que, por curiosidad o por deber, habían roto el equilibrio frágil entre los dos mundos. Con el tiempo, algunos de los coveiros se marcharon, otros murieron, y sus propios nombres fueron grabados en las lápidas más alejadas del sector prohibido. Pero el secreto, el miedo y la culpa permanecieron, flotando en el aire como una promesa incumplida. El pueblo, en su sabiduría ancestral, aprendió que hay historias que no deben ser contadas y que hay tumbas que es mejor dejar en paz. Así, la línea entre la vida y la muerte se mantuvo, invisible pero impenetrable, custodiada por el silencio de quienes supieron, demasiado tarde, que a veces el mayor castigo es sobrevivir a la verdad.